Gracias por estar aquí, gracias por regresar. Bueno, pues habíamos escuchado los planteamientos generales de cada uno de los partidos aquí representados y hay dos asuntos que sobresalen. Uno que planteó la diputada Soto, que esta entidad de la Federación no tiene Congreso, tiene una asamblea legislativa que la vuelve local de lo local, pero no interviene ni siquiera en las revisiones constitucionales ni en las modificaciones a las leyes fundamentales del país. Y la otra cosa, que esta ciudad no tiene representación directa, inmediata del ciudadano a través de la organización municipal, como en el resto del país. Y tenemos una figura aberrante se dice, ¿verdad? Aberrante. Tenemos delegados electos. Y yo pregunto, ¿quién les delegó el poder? ¿Por qué tenemos jefaturas delegacionales? Este país tiene buenas leyes, pero mala gramática. No sabemos escribir ni siquiera la Constitución. Entonces, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal es una cosa pedestre porque parece que está hecha con los pies. Así que ustedes me dirán si soy excesivo en mis observaciones, si estoy equivocado o qué estamos viendo en esta ciudad todos los días. Una ciudad que dice la Constitución que el Distrito Federal es la Ciudad de México. Un distrito no puede ser una ciudad es una ciudad y un distrito es un distrito. En fin, ¿qué le parece a la diputada si comenzamos con usted? Bueno, yo me iría antes. Formalmente no somos parte de la Unión. Contésteme usted cómo está conformada la Unión. Se supone que la Unión está conformada por la agrupación de las partes. Por los estados de la República. Y un pacto federal. ¿Claro? Y un pacto federal. Sí, claro. Pero entramos así de claro, contrabando. el pacto federal es que tú no formas parte del pacto, pero te invitamos. Puedes venir y ahí podemos asentar los poderes, el poder político, el poder religioso, el poder educativo, el poder cultural, el poder financiero. ¿Por qué? Porque somos la consecuencia del centralismo político. Eso es todo. Bueno, somos parte del pacto federal en tanto que somos la sede de los poderes federales y eso hace que ya seamos parte del pacto. El problema es que los ciudadanos que habitamos, que más somos la ciudad más grande del país y una de las más grandes del mundo, no tenemos plenos derechos como el resto de los ciudadanos. ¿Qué derechos nos faltan? Porque yo no sé. ¿Qué derechos nos faltan a nosotros? Yo hablaría de algo que me parece muy importante que viene en la minuta y es el hecho de que las demarcaciones, que así se van a llamar, tengo entendido que así se van a llamar. O alcaldías. O alcaldías, es algo que va a dirimirse en el constituyente, van a poder restaurar el pluralismo que tenemos en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales a partir de la incorporación de los diputados plurinominales. Es decir, ahora quien gane en una delegación lo tiene todo y quien pierde, pierde todo y no se representa la voz de los demás. En lo que plantea la minuta es que va a haber concejales y estos concejales van a representar el voto también de la ciudadanía. Entonces, esto va a permitir no solamente una mayor participación política, sino también va a permitir una mayor vigilancia, un mayor acompañamiento, una mayor exigencia de transparencia. Yo creo que esto es algo muy importante. Y hasta va a ayudar en la creación de empleos, así sean empleos burocráticos, ¿no? No. Sí. No es el objetivo. No es el objetivo, pero es la consecuencia. Andar creando cabildos y consejos y ayuntamientitos y ayuntamientotes, pues lo único que va a hacer es lo que logró la reforma del 73, cuando Martínez Domínguez hizo las delegaciones, que la corrupción se multiplicó por 16. No, exactamente es lo que va a estar en contra. Exactamente, es decir, es lo mismo. Si tú me dices que el INAI solamente crea empleos, pues no, el INAI crea empleos para vigilar. Entonces, en este caso, los concejales van a tener el papel de acompañar, de vigilar, de participar, de hacer que la voz de su representado se escuche. De ser un contrapeso. Pero además deben ser electos por los ciudadanos, cuidado. Lo que se recupera aquí es la capacidad de la gente de decidir quién los representa. Al formar demarcaciones o alcaldías, lo que tendríamos sería la posibilidad de que la sociedad no solo elija, sino que esté alerta de cómo funcionan
esos funcionarios. Una capacidad de supervisión, porque la capacidad de elección ya la tenemos desde hace mucho tiempo. Creo que los señores jefes delegacionales han sido elegidos, los diputados han sido elegidos, a la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno ha sido elegido. Pero con una enorme contradicción, Rafael, si me permites. Mira, los jefes delegacionales actualmente, las delegaciones como tal, no tienen patrimonio propio ni personalidad jurídica. Es decir, un lápiz que compra la delegación no es de la delegación, es del gobierno central, ¿no? Entonces no hay patrimonio, no tienen por eso, a capacidad la hora de firmar que vienen los documentos cambios, legales. Llegan y no hay nada, pues lo que se robaron, Entonces, se lo otro robaron tema. a otros, ¿no? Eso es por un lado, no tienen patrimonio propio ni personalidad jurídica. Por el otro lado, son gestores de lujo, ¿no? Porque son gestores del gobierno del Distrito Federal para con los recursos y no tienen quien les apruebe, por ejemplo, las licitaciones de obra pública. No hay un órgano colegiado, como sucede en los municipios, que funcione como un contrapeso. También hay concursos en los municipios y también hay cabildos que funcionan como contrapeso. Aquí no los hay. Entonces, es una enorme contradicción que hay que resolver a través de esta reforma. El tema no es tanto administrativo desde mi punto de vista. Es político totalmente. El tema es jurídico. político. Si nos vamos a analizarlo en función de temas administrativos, pues a lo mejor hay ventajas, ¿no? De que en efecto no puedan concursar, de que en efecto puede ser que sean ventajosas. En una circunstancia donde la administración es tan compleja, pues a lo mejor es una ventaja. Pero más allá de eso, el tema es político y el tema es ¿dónde va a radicar la gobernabilidad, el eje de la gobernabilidad en esta ciudad? Y esa es la pregunta central. Hay un planteamiento, que es el planteamiento de la minuta, de que esta gobernabilidad prácticamente se traslada a las demarcaciones, a las jefaturas delegacionales. No quedan claras en la minuta cuáles son las atribuciones del jefe de gobierno, por ejemplo. No quedan claras en la minuta cuáles son las atribuciones de las alcaldías, aunque las suponemos a partir del 115, pero tenemos una serie de contradicciones que el constituyente tendrá que resolver desde mi punto de vista. Primera contradicción, una tarea fundamental o una de las tareas exclusivas de los municipios es el tema de la seguridad pública. Y aquí, ¿cómo se va a resolver este tema? Cuando el presidente de la República puede, de acuerdo con la minuta, retirar al jefe de la policía. ¿Y al procurador? Y al procurador. Bueno, eso en este momento. En este caso. En este momento ya no sería así. Ya no sería exactamente así en el caso de entrarle a esta minuta. El 122 constitucional establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Esta es la propuesta. Si fuera un Estado de la República, se hablaría de soberanía. Así es. Y esta entidad no es soberana. Entonces, hay una serie de tutelajes en la propia minuta que me parece que hacen la reforma una reforma chiquita. O sea, estaríamos ante la posibilidad de que si las cosas se dejaran ir solamente por la inercia y con el reflejo de algunos elementos de esta minuta que el Senado envió para acá, estaríamos solamente maquillando y un poco actualizando el estatuto actual que rige la vida interior, digamos, de la Ciudad de México, la vida política. Así es. ¿Caeríamos en ese riesgo? Sí, aquí estamos hablando, un tema es la soberanía y otro es la autonomía. Y esto va en el tema de autonomía. Yo siento que lo que estamos ahorita viviendo es parte de un proceso. Yo no quiero criticar cuando éramos departamento o somos Distrito Federal, es parte de la evolución. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con este dictamen. Yo considero que no es lo mismo cuando éramos 4, 5, 6 millones, hacer la ciudad de 8 millones y tantos de habitantes, y tenemos que buscar de manera democrática la solución por acuerdo a dónde podemos llegar y qué atribuciones podría tener la Ciudad de México. Pero a mí me queda claro que estamos hablando de la autonomía del Distrito Federal actual como una entidad federal con autonomía, no así con soberanía. Eso es la conclusión que yo he sacado. Sí. Sí, yo creo que la soberanía es el asunto fundamental. No la tenemos. No formamos parte ni siquiera formalmente del Pacto Federal, aunque estén aquí los poderes federales, en el colmo de las contradicciones. Esa soberanía es la que hay que tener como columna vertebral
de la reforma que viene y para corregir lo que la minuta que manda el Senado no ha tomado en cuenta. Muy bien, bueno, pues este asunto entre ser un Estado libre y soberano o dejar de ser un distrito o crear una entidad, un Estado más, creo que la Constitución decía que se tendría hasta que llamar Estado del Valle de México o Estado de Anáhuac, ¿no? Era una propuesta. Eso estaba ya desde la Constitución, no sé si desde el 17, y este asunto de la convivencia con los poderes federales. Yo dejo aquí una pregunta, que quizás también es un poco una provocación, porque la Constitución decía que el Distrito Federal tendría los límites que actualmente tiene. La Constitución del 17 dice los límites que actualmente tiene. Los que no límites son, geográficos. Sí, los límites geográficos, que no son los límites actuales. Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué no el Distrito Federal podría ser únicamente lo que ahora se llama Delegación Cuauhtémoc, que es donde está la mayoría de los poderes, con excepción de este edificio que está pegadito, pero que se puede retrasar el perímetro? Porque ¿a poco Milpalta es la sede de los poderes? Como no es el poder del mole, no sé qué otro poder hay en Milpalta. ¿El nopal? El nopal. Del nixtamal. Pero al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Aquí ya se nos acabó el tiempo de este pedacito. Vamos a la crónica de Miguel Reyes Razo y regresando de la crónica de Don Miguel, continuamos con este asunto de los límites, la demarcación, el municipio, el estado, la entidad, la federación, la capital y finalmente la ciudad. Ahorita volvemos.